Desde hace varios meses, cuando se suspendió toda la actividad futbolística en Argentina por el COVID-19, los estadios se encuentran vacíos. En el verde césped no rodaba una pelota desde aquella primera y única fecha que se jugó la Copa Superliga, mientras que los hinchas no ocupaban sus tribunas desde hace una semana antes de su corte, cuando aún estaba permitido el acceso. Hoy, por suerte, y de hace poco tiempo, podemos disfrutar del fútbol. Con mayor o menor capacidad, 1, 2 o 3 bandejas y diversas formas. Todos tienen historias para contar. Y entre ellas está la de sus nombres. El oficial, que en la mayoría de los casos refiere a un nombre propio con peso en la institución, o el vulgar, por el cual se los conoce popularmente. Estos son algunos de los destacados. Estadio Mundialista José María Minella, tercero de la lista construido para la Copa del Mundo y por eso su nombre vulgar. En el caso del oficial, es un homenaje al mítico mediocentro nacido en la ciudad, que brilló en Gimnasia y luego en los comienzos de la máquina de River, a la que luego dirigió durante 13 años, entre 1946 y 1959, en los que logró varios títulos con algunos de los mejores jugadores de la historia del millonario. El Estadio Mundialista Malvinas Argentinas. Segundo estadio de la lista que fue construido para el Mundial 78, con los altísimos sobreprecios de la dictadura cívico-militar. Esto fue hasta 5 veces más costosos que los del Mundial de España de 1982. Pertenece al gobierno provincial, se ubica dentro del Parque San Martín y es utilizado por Godoy Cruz. Originalmente se llamó Ciudad de Mendoza, pero fue renombrado para homenajear a los héroes de la Guerra del Atlántico Sur. Estadio El Viaducto, Julio Humberto Grondona. Ubicado sobre el viaducto de Sarandí, el estadio de Arsenal fue construido en 1962 e inaugurado en 1964, obviamente bajo la presidencia de Julio Humberto Grondona, antes de su salto a la AFA. En el 2001 se le construyó la primera tribuna de cemento en el lateral, y tras el ascenso debió ser remodelada por la caída de los alambrados. Fue reinaugurado en 2004, luego de una remodelación íntegra, con homenaje a su fundador incluido. Estadio Mario Alberto Kempes, uno de los estadios provinciales creados por el ente autárquico Mundial 78. En ocasión de la competencia de ese año, que requería canchas de nivel internacional en las principales ciudades del país, que no contaban con semejante infraestructura, dado que sus clubes no estaban afiliados directamente a AFA y solo competían en los viejos nacionales. Se inauguró en 1978 y se lo conoció como Getó Carreras, por el barrio donde se ubicaba, hasta que un periodista impulsó en 2008 un homenaje a Mario Kempes, figura de esa Copa del Mundo y de origen cordobés. Por un lado tenemos la tribuna Daniel Billington, donde suelen ir los hinchas de Talleres. Por otro, Luis Fabián Artime, allí se ubican los de Belgrano, Roberto Gasparini, ídolo de Racing de Nueva Italia, y Osvaldo Ardiles, campeón del mundo surgido en Instituto. Fue remodelado íntegramente para la Copa América 2011, con capacidad para 57.000 personas. Estadio Florencio Sola. Peña y Arenales, la tradicional esquina del Lencho, como se conoce a la cancha de Banfield, en homenaje al presidente que evitó el descenso a la tercera división en 1938, gracias a la construcción del estadio de hormigón, inaugurado 2 años después, ya con el equipo ascendido a primera. Después de una inhabilitación de por vida revocada por el gobierno de Perón, volvió a la presidencia en 1948 y forjó el equipo que finalizó primero en el campeonato de 1951, pero cayó en un desempate ante Racing, y que por aquellos años mantuvo un invicto como local durante 3 temporadas. Años después, el estadio fue bautizado con su nombre por la enorme tarea a la hora del crecimiento del club. Estadio La Fortaleza, Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez. Una característica, un municipio y un presidente destacado. Lanús se encuentra desde 1929 en las calles Esquiú, Guidi y Cabrero,
Estos últimos dos protagonistas del equipo de fútbol, uno como ídolo del 50 y 60 y otro como entrenador campeón de la Apertura 2007. En cuanto al estadio, tuvo una estructura de madera hasta que Néstor Díaz Pérez, presidente a fines de los 80, impulsó una remodelación hacia el cemento que concluyó en 2003. Además de salvarlo de la crisis económica antes de la época dorada de la segunda mitad de la década del 90. Además se lo conoce como La Fortaleza, por un largo invicto y por una victoria memorable que consiguió ante Boca, que en 1927 sumaba más de 3 años sin perder, en su antigua cancha ubicada en Margarita Wild y Dehesa. Estadio 15 de Abril. Unión lleva ya 90 años en el mismo lugar después de 2 mudanzas en sus primeros años. La idea era inaugurarlo el 15 de abril de 1929, día de su aniversario 22, pero por condiciones climáticas debió postergarlo 2 semanas. En 1931 colocó las torres de iluminación y en la década siguiente avanzó con las tribunas de madera, que pudo remodelar en los 70 con la venta de varios futbolistas como Hugo Gatti, Ernesto Mastrangelo, Enzo Trocero y Leopoldo Luque. En 2012 se presentó el proyecto El Estadio de la Gente para ampliar su capacidad y modernizar sus instalaciones. Estadio El Cementerio de los Elefantes, Brigadier General Estanislao López. Después de ser desalojado de su primer estadio, en 1939 Colón adquirió un terreno en el barrio Centenario, donde la gran preocupación eran las crecidas del río Salado. La construcción, solventada con la venta de varios jugadores, se demoró 7 años, hasta la inauguración en 1946. Un año más tarde, Eva Perón viajó a Santa Fe para inaugurar un hospital y visitó la cancha, lo cual fue aprovechado para trasladar algunos pedidos, y fue ella quien impulsó la afiliación del Sabalero a la AFA. Tras la muerte de Evita, la dirigencia impulsó que la cancha lleve su nombre, aunque solo duró hasta la proscripción del peronismo tras el golpe de 1955, que obligó a que lleve el nombre del caudillo santafesino que gobernó desde 1818 hasta 1838. Pero el apodo de Cementerio de los Elefantes se lo ganó deportivamente con históricas victorias ante el Santos de Pelé y la selección argentina de 1964, Peñarol en 1967 y los 5 grandes en diversos momentos de la historia, además de otras victorias internacionales desde que comenzó a participar en certámenes continentales en los años 90. Después de la grave inundación del 2003, pudo reponerse y su última gran remodelación ocurrió en la previa de la Copa América 2011, en la que fue sede. Estadio Coloso del Parque, Marcelo Bielsa. Newell's Old Boys ocupa el Parque de la Independencia desde 1911, cuando la Municipalidad de Rosario cedió los terrenos para el estadio que allí se erige y que fue construido en distintas etapas, siempre bajo un estilo británico propio de los socios fundadores. Primero fue una tribuna de hierro y de madera, luego la tribuna oeste de cemento con su respectiva visera, y a principios de los 70 completó su estadio íntegramente de cemento. La denominación de Coloso llegó con la construcción de las tribunas superiores en los 90, una de ellas bautizada Diego Maradona, por el paso fugaz del 10, en 1993. En 2009, ya finalizado el gobierno de Eduardo López, se rebautizó la cancha con el nombre del Loco Bielsa y la platea oeste con el del Tata Martino. En los próximos años se espera poder construir una tribuna superior en la cabecera restante, que le permitiría llegar a 50.000 personas de capacidad. Estadio Gigante de Arroyito. Luego de varias mudanzas desde su fundación, fue en 1927 que Rosario Central recibió de parte de la Municipalidad de Rosario la concesión por 20 años del predio de Avenida Génova y Cordiviola, en el corazón del barrio de Arroyito. Allí construyó primero la tribuna oficial y luego las populares, para alcanzar los 36.000 espectadores de capacidad. Cuando se estaba por vencer el plazo, adquirió otro terreno para construir una nueva cancha, que luego negoció con el municipio a cambio del lugar donde ya tenía su casa. Sucesivamente fue sumando sectores y pudo completar el último tramo cuando fue designada sede del Mundial 78, por lo que el ente autárquico mundial dispuso la construcción de las populares altas y la platea alta. Tiene una capacidad total de 41.000 espectadores.
Estadio El Bosque, Juan Carmelo Cerillo. Gimnasia es el club más antiguo del fútbol argentino, fundado en 1887. Pero no fue hasta 1924 que tuvo su estadio, donde actualmente reside, en pleno bosque platense, aunque se referencia la esquina de 60 y 118. Después de una dura lucha por su identidad y rechazando la construcción de un estadio provincial, tuvo su primera tribuna de tablones de cemento prefabricado en 1997, mientras que la cabecera opuesta se remodeló en 2002. Entre 2006 y 2008, por no cumplir con la normativa de coprocede, mudó su localía al Estadio Ciudad de La Plata, pero el trabajo de los hinchas permitió mantenerlo en condiciones para volver en junio del 2008. En 2016 reinauguró la platea donde se ubicaban actualmente los bancos de suplentes, mientras que se proyecta para los próximos años terminar ese lateral. Su nombre homenajea al presidente con el que fue campeón amateur en 1929 y concretó una extensa gira donde enfrentó, entre otros, a Real Madrid y Barcelona. Estadio 1, José Luis Hirschi. Estudiantes es local en su cancha de 1,55 prácticamente desde su fundación, ocurrida en 1905, ya que 2 años después construyó su estadio donde funcionaba el velódromo, por la cesión de las tierras provinciales. Si bien tuvo un intento de remodelación en 2002, luego de una fuerte disputa con el municipio en 2005, fue clausurado ya que no se permitió que mantenga su estructura de madera. Luego de un clásico platense el 27 de agosto, pasó en total 14 años fuera de su hogar, con etapas en Quilmes y en el Estadio Ciudad de La Plata, donde ganó su 4ª Copa Libertadores. Con la cesión definitiva de las tierras en 2011, luego de interminables litigios, comenzó el proyecto Tierra de Campeones, pero Juan Sebastián Verón decidió al asumir la presidencia que se respetaría el nombre de Hirschi, puesto en 1970 en homenaje al socio número 44 del club, goleador de los títulos amateur de la segunda división en 1911 y de primera en 1913, jugador de rugby y entre 1927 y 1933 presidente de la institución, periodo en la cual se construyó una de las tribunas, los vestuarios y la pileta. Después de varios años de obras, en noviembre del 2019 se realizó la reapertura del estadio con tecnología de avanzada y capacidad para 30.000 espectadores, sobre la Avenida 1.